Bueno, yo hoy tengo el placer de tener a uno de los directivos españoles internacionales que más éxito han tenido y que yo conozco además desde hace años del IE Business School, una referencia que además es una persona que seguro en la entrevista vamos a aprender mucho de él. Actualmente es el director financiero de VB Global Groups, que luego hablaremos de la empresa, pero antes quiero contar tu historia y sobre todo que la cuentes tú, evidentemente. O sea, eres una persona de verdad de los directivos que ha tenido éxito y además que ha tenido éxito fuera de España, que no es fácil, y además en un país, y yo creo que ellos le preguntas, imagínate un día en clase en el MBA y le digo, a ver chicos, decidme países donde queréis tener éxito y además países que serían, todo el mundo pues diría lo típico, Estados Unidos, Inglaterra, alguno más así diría, pues yo pruebo China. Y tú elegiste uno de los más complicados, que es Cuba. Cuba. Cuba, correcto. O sea, lo primero, ¿por qué elegiste Cuba? ¿O te llamaron ellos o fuiste tú? A ver, te cuento, no fue elección realmente, fue bueno, predisposición y donde te lleva la vida, ¿no? Al final, después de 10 años en Mitsubishi aquí en España, pues ya el proyecto de promoción dentro de la empresa pues realmente estaba capado, ¿no? Tu jefe joven, la empresa sigue funcionando y tú ya llegas al tope dentro de la estructura de la empresa y te planteas, ¿no? A nivel personal tienes ambiciones y ves que no puedes crecer, pues te pones a buscar, ¿no? Buscas un proyecto nuevo y surgió realmente la idea y tenía gusanillo de salir fuera de España. Obviamente, como tú acabas de decir, piensas en Europa, nunca piensas en salir y cruzar el charco, ¿no? Y realmente pues salió la oportunidad en Habanos, a través de Altadis, que es una joint venture que tiene Altadis en Cuba, que comercializa el tabaco cubano, ¿no? El Premium Cigar, y surgió la oportunidad como irme de director financiero, director de presupuestación y control de gestión, pasé todos los procesos aquí en España y bueno, pues finalmente fui seleccionado, ¿no? Siempre quedaba, mi mujer trabajaba, entonces quedaba la disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Entonces es verdad que me dieron un par de días para pensarlo, lo medité en familia y decidimos arriesgar, ¿no? Entonces fue una etapa muy buena, una decisión súper acertada, que yo hoy en día toda la gente joven con la que me cruzo, con la que trabajo a diario, con la que tengo relación, tanto amistades como familia, recomiendo que a ellos o a sus hijos, ¿no? En este caso ya por la edad que tengo, que partan, ¿no? Que salgan fuera a conocer mundo, les abre la cabeza una barbaridad y es un proyecto de vida y de carrera que hay que analizar, ¿no? Si tienes pareja, pues es muy importante que cuentes con el apoyo de la pareja, es indispensable y si los dos estáis de acuerdo, pues para adelante, ¿no? La verdad que fue curioso el país, pero no fue por elección finalmente, ¿no? Claro. Fue por ambición, ¿no? ¿Y qué aprendiste? Porque claro, yo supongo que hacer negocios en Estados Unidos o países más occidentales, que es más parecidos a España, es más fácil. Ya entramos en un país latino que es diferente, y además Cuba con sus particulares. O sea, es para contar 3 libros, supongo. Sí, la verdad, o sea, es un proyecto de vida, como te digo, que cuando llegas, pues llegas y efectivamente llegas al aeropuerto y empiezas ya a abrir los ojos, los oídos, todos los 5 sentidos se convierten en 12, ¿no? Porque tienes que estar muy vivo, ¿no? Además, con las peculiaridades del país, tanto a nivel regulatorio como a nivel de vida, como a nivel, como todos saben, político, a nivel social, tiene unos altibajos muy serios, ¿no? En los cuales tú tienes que adaptarte, el plano personal, el plano laboral, profesional. El aprendizaje es muy importante y muy interesante al país que vayas, ¿no? Cuba tiene un plus, ¿no? Eso, que es un plus que es verdad que es muy interesante cuando ya pasas la etapa, pasas los primeros 6 meses, el primer año, y te das cuenta que has acertado, ¿no? Es un país muy, muy bonito, de gente muy sana, de gente muy trabajadora. Te encuentras de todo, obviamente, ¿no? Sí, bueno. Pero el concepto que tenemos en Occidente de ese país, y además, yo te digo, tan lejos y con las particularidades que tiene, pues en mi caso era un concepto erróneo, ¿no? En muchos aspectos. Y yo me encontré con un país muy abierto, que era muy amigable y que a la hora de trabajar tenía su aquel, porque simplemente por la regulación, simplemente no es una economía de mercado en la cual tú llegas allí a trabajar, a desarrollar un proyecto, ¿no? De empresa y un proyecto también de vida, como te digo. Yo siempre enlazo todo porque cuando sales de expatriado son 2 proyectos a desarrollar, ¿no? No solo es el empresarial o el profesional. Y aprendes tanto que te enamoras, en mi caso te enamoras del país, te enamoras tanto en lo laboral como en lo profesional, ¿no? Fue una etapa muy bonita. Estuve 10 años con Habanos y finalmente salí, pero a los pocos meses me llamó Iberostar para volver a Cuba, ¿no? Entonces, que era un proyecto también impresionante, de más envergadura,
y obviamente me llamaron por mi know-how, ¿no?, que tenía del país, de todos los procesos, de la gestión de personas, de relaciones con entidades institucionales, bancarias, gobierno. Y fue un proyecto también muy apasionante porque ahí fui como director general, general manager, y a montar una empresa desde cero. O sea, yo llegué allí y había una montaña llena de palmeras, ¿vale? Y me dijeron, ahí va tu nave, un proyecto logístico para suplir a toda la planta hotelera, tanto de Iberostar, Meliá, Barceló, o sea, todas las cadenas extranjeras y las cadenas propias del y montaste país, ¿no? todo desde cero, Todo desde en cero. un país de fuera. Sí, que fue muy duro, estuve 3 años y medio en todo el proyecto hasta que hicimos el kick-off, arrancamos operaciones, ahí fue el último año, pero estuve 1 año y 8 meses en la fase constructiva bastante compleja, primero por mi desconocimiento a nivel constructivo y segundo porque en las condiciones de Cuba había todo que importar todo, ¿no? Desde la pintura, la alcayata, la chapa, ya no te digo los elementos de transporte, todo había que importarlo, ¿no? Entonces era un proyecto muy bonito, de mucha pelea, como digo yo, pero que surtió, o sea, salió bien, cumplimos tiempos, nos fuimos un par de meses solo del proyecto ejecutivo, madre mía. Está muy bien y la verdad que muy contento, ¿no? Entonces también la vuelta a Cuba, después te digo lo que te comentaba al principio del proyecto familiar, es volver de Habanos a Madrid con tu hija, mi hija en aquel entonces tenía 5 años, me parece 6 años, volver a Cuba, o sea, muebles para allá, muebles para acá, instálate, con lo que las mudanzas conlleva, ¿verdad?, a nivel personal. Entonces fue también, pues ahí tuvo su aquel, ¿no? Su idiosincrasia era mantener la relación, mantener todo bien y alinear la parte personal con la parte laboral o profesional, ¿no? En lo profesional, espectacular, ambos proyectos, en total estuve 13 años en Cuba y después de ella salté a México con Iberostar en otro proyecto. Es que tú, ahora yo lo pienso, ¿no? O sea, decir, director general, director financiero, verás de una empresa desde cero, en un país distinto, te pueden dar cualquier proyecto que casi te da la risa, en el buen sentido, con toda esa dificultad, hacer lo mismo aquí en España. Es un hándicap el tema de los proyectos, también depende si hay parte constructiva, si no, si es un desarrollo del proyecto, lo que es más a lo mejor empresarial, de expansión, ¿no? Hay variantes. Pero es verdad que lo que yo sí tengo ganado y lo llevo siempre muy de frente es la resiliencia. Porque yo no, todos los que hemos estado fuera y además todas las personas que conozco en Cuba, yo he ganado en paciencia. O sea, yo no era nada paciente en España, allí sé lo que es la paciencia, he valorado mucho lo material, muchísimo, he valorado conceptos y valores que aquí los tenía en una escala a lo mejor no tan alta, a mí me han levantado muchos valores en la pirámide de arriba y entonces en lo personal yo he ganado mucho más, ¿no? Aparte de lo profesional, coger experiencia, no desarrollo, lo que tú dices, ahora vienes a Europa, vienes a España en concreto y cualquier proyecto te puede sonar, bueno, pues no es tan difícil. Todos los proyectos tienen su aquel, obviamente, pero en cuanto al contenido de resiliencia, saber esperar, aguantar, planificar, saber resolver situaciones que aquí son inimaginables, ¿no? Que allí se te daban, aquí son inimaginables, ¿no? Como quedarte en medio de una construcción sin gasoil para la máquina que te está excavando, ¿qué tal? Y tú tener que buscar el gasoil en el país, ¿no? O sea, situaciones absurdas. Desde nuestra forma y entendimiento cultural no son muy lógicas, ¿no? Pues todo eso ganas mucho, la verdad, ganas mucho y bueno, pues te haces otra persona, ¿no? Que un caparazón se te abre para muchas cosas y para otra se te fortalece, ¿no? Porque vienes con mucha más seguridad, ¿no? Oye, un par de preguntas, aunque son un poco paralelo, pero es interesante por lo que has contado. ¿Qué 2 cosas contarías? Uno primero de Cuba y otro de los cubanos que crees que el español desconoce. Bueno, la forma de trabajar del cubano en general, siempre de todo. Sí, por supuesto. Cuando confía en un proyecto, que en mi caso fue así, pues es una maravilla. O sea, no te hablo del salario que cobran, había diferentes escalas y tal, todos sabemos la situación de Cuba, sabemos la estructura salarial que tienen allí, independientemente del salario, cómo se involucran en los proyectos. Yo aquí me cuesta, que lo hay, por supuesto, pero me cuesta verlo con mayor generalidad en la población. Vale, muy bien. Y además por rangos de edades, por la estructura, por la educación, en Cuba, siendo gente muy jovencita, gente preparada, al nivel que se preparan, casi todos son licenciados, tienen sus estudios, tienen su formación, ¿vale? A ese nivel dan el todo por el proyecto. Es verdad que es una empresa extranjera, que siempre tiene más potencial de crecimiento para ellos, de desarrollo futuro profesional, ¿no? Pero en mi caso, en los dos, en Habanos y en Iberostar, ha sido una cualidad que yo recalco mucho, ¿no?
cómo se involucran en los proyectos, trabajando sábados, domingos. En la fase constructiva acabamos a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, daba igual que fuera sábado, que fuera domingo, había que cumplir un deadline, había que cumplir el plan, y ya te digo, nos desviamos en 2 meses, y mucho no por nuestra forma de trabajar, nuestra culpa. Había que importar material, no llegaba, el barco no llegaba, o sea, hubo encadenamientos en el proyecto que nos hicieron retrasarnos un poco, pero ya te digo, con el esfuerzo de todo, lo que aquí viene siendo un retraso normal de 6 meses, a lo mejor en un proyecto de 1 año y medio, allí solo en el proyecto era 1 año y 6 meses, tardamos 1 año y 8 meses. Te has dicho una reflexión que me ha hecho mucho pensar, claro, ya en el IE, después de tantos años formando, en PricewaterhouseCoopers, imagínate, con todas las empresas y países en los cuales he vivido y trabajado, y ahora como Headhunter, muchas veces hago una correlación. La gente que ha vivido en el extranjero, generalmente, esto está en otra generalidad, pero es verdad, en general es una correlación clara, es mucho más espabilada y mejor persona. Te hace mejor persona estar en otros países. Correcto. Yo a nivel personal, yo te digo, a mí me cambió total los valores que te comentaba. Para totalmente. mí es hablo de mí, hablo de mi mujer, hablo de amigos, hablo de mi hija, que creció. Mi hija ha crecido en Cuba. Llegó con 2 años sin medir, salió con 15. Claro. En la primera etapa. Entonces, yo lo veo, o sea, te hace mejor persona porque entiendes al ser humano. Aquí estás en un entorno capitalista y gracias a Dios, bueno, pues con medios y demás, allí es todo lo contrario. Entonces entiendes el valor del ser humano, de ser buena persona, de ser trabajador, de ser honesto, y eso lo ha mamado mi hija, lo hemos mamado a todos, y a mí desde luego que me ha cambiado la percepción que llevaba de aquí, ¿verdad?, sin conocer el país. Es que esto es difícil y complicado. Yo siempre le cuento a la gente, siempre en clase muchas veces lo cuento, digo, os deseo, cuando piensa la gente, os deseo lo mejor, siempre digo, os deseo lo peor. La gente no entiende lo que les estoy diciendo. O sea, el cerebro, como sabes, siempre se relaja, tiende a estar en el estado de reposo por cómo funcionan nuestra forma de generar energía, siempre el cerebro va a querer consumirla mínimo, con lo cual vamos a tener que estar en el mayor estado de reposo. Y además eso genera vaguedad, pero no por nada, porque si te lo dan todo, oye, pues no tienes que hacer nada, ¿no? Correcto. Y cada vez te haces más vago, con lo cual, cuando estás en entornos más complicados, es cuando desarrollas todo tu potencial. Todo, creatividad, potencial, viveza, sentidos. O sea, desarrollas absolutamente todo, y a lo mejor te pasan a ti y te has esforzado a eso, efectivamente, a dar ese plus, a ese incremento, pero lo ves a diario en la gente, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos una situación privilegiada porque éramos expatriados, ¿vale? Y vivíamos en un entorno, pero yo lo vivía todos los días que iba a trabajar, ¿no? Y lo veías en la calle. Bueno, y actualmente te acaban de fichar una empresa VB Global Groups, además como director financiero global. Cuéntanos este proyecto que estás involucrado ahora. Bueno, pues es un proyecto muy chulo. Yo llegué a España de México en septiembre del año pasado, me puse a buscar opciones, ¿vale? Estuve en principio en consultoría con unas amistades, bueno, pues para reincorporarme al mercado laboral, y entre tanto haciendo procesos para buscar una opción, un proyecto que sea chulo, que sea potente, que tenga envergadura, ¿no? Esta es una empresa, te doy datos muy, muy serios y muy importantes. En 2021 facturó 26 millones, en 2022 facturó 96 millones, yo entro en el 2023 y vamos a estar en la línea del 22 porque hemos tenido algún proceso, alguna operación societaria, pero siempre creciendo. Ya estimamos para el budget, que lo vamos a cerrar ya, del año que viene, un crecimiento de un 30-40%. Es decir, nos vamos a poner en 130, 140 millones fácil. Vamos a empezar con la consolidación financiera y fiscal. Tenemos una empresa en México, tenemos una delegación de empresa en México que va a ser la punta de lanza para LATAM, para el desarrollo LATAM. Tenemos empresa en Suiza de Ticketing Entertainment. Estamos haciendo, hemos sido estos 3 últimos años, patrocinadores de la Vuelta Ciclista a España, patrocinadores de los Juegos Olímpicos de París, patrocinadores del Mundial de Rugby de París, que acaba de terminar hace unos meses. O sea, tienen una proyección muy fuerte. ¿A qué se dedican? Porque la gente a lo mejor... Es una agencia de viajes, llevamos 14 años, el año que viene hacemos el 15º aniversario. Empezó muy abajo, son 2 hermanos con potencial, bien formados, con mucha cabeza, que están llevando a la agencia de viajes, la están desarrollando. Tenemos 9 unidades de negocio en los cuales hacemos eventos, vacacional, travel corporate, estudiantes, sports, producciones de cine. Tenemos un negocio que hace producciones de cine, hace el apoyo logístico de viajes y transportes de producciones de cine. Bueno, tenemos un abanico muy, muy, muy completo de cara a lo que es viajes, ¿no? De todas las áreas muy bien desarrolladas. De hecho, en 3 meses, 4 meses que llevo yo, hemos cerrado 4 compras de empresas.
que complementan cada una de las áreas de negocio más relevantes. Y ya te digo, la ambición del proyecto es muy bonito, en el cual una de mis principales funciones es montar la organización y estructurar la empresa de acuerdo al nuevo tamaño que tienen y a las proyecciones que se esperan. Tenemos un business plan a 2026 de 200 millones, que ya te digo que el año que viene son 130, 140 fácil, 2026 se nos va a quedar corto. Y a mí me llama eso. Entonces, yo hablaba precisamente con el CEO, y que ya te digo, es uno de los hermanos, muy jóvenes pero con mucha cabeza. Me decía, hoy tu experiencia en Cuba, ¿no? Porque llama la atención, en México y tal, y en multinacional. Yo necesito que nos apoyes en esto, de ahí mi contratación básicamente. Y hay un tema de organización previo, es montar la estructura a la base de abajo para hacer el lanzamiento y el crecimiento oportuno. Por supuesto, la parte financiera, pero también en la parte de recursos humanos y procedimientos, ¿no? Entonces estoy metido ahora en eso, ¿no? Es mucha carga de trabajo, mucha reunión, mucho enfoque, mucha línea estratégica a dónde queremos llegar, qué líneas vamos a avanzar de todas las que tenemos, pero ya se está definiendo y yo ya veo que después de 4 meses yo ya veo un enfoque muy nítido y muy claro, ¿no? Dónde vamos a ir. Y eso es lo que me llama, pelea, guerra, luchar, trabajar, yo que te conozco discutir, bien, es un ejemplo de directivo, y por eso, como eres un ejemplo de verdad, ¿qué consejos le darías a los empresarios o directivos que nos están escuchando para mejorar su carrera profesional? Yo en principio, que lo hemos hablado varias veces, sí, ¿no? Yo en principio apostaría por el recurso humano, por las personas y valores, ¿no? Que se llaman ahora, ¿vale? El recurso humano es fundamental, el recurso humano bien formado, bien estructurado, bien definido en qué área le quieres usar, en qué área debe trabajar, qué te puede aportar, siempre viendo desde un punto de vista de aporte. Ese análisis lo tiene que hacer el empresario. Yo creo que ajustando las capacidades y, por supuesto, dando formación a las personas que lo necesiten y el área que vayan a enfocarse, es justo la base de cualquier buen proyecto, de cualquier buena empresa o grupo, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, y dentro de todos los sectores que hay, tú puedes evaluar si me hacen falta más ingenieros, me hacen falta más economistas o más abogados, ¿no? A partir de ahí. Pero como base y conceptual de cuidar al trabajador. Eso para mí, que el trabajador esté contento, que le des formación, que le pongas retos conseguibles, retos alcanzables, nuevas áreas de negocio donde pueda trabajar, donde pueda desarrollarse. Ahí vas a conseguir la fidelidad que hoy en día tanto nos quejamos o tanto se oye, ¿no? Que el trabajador, o los millennials, o la generación X, la Z, ¿no? de la variabilidad que tenemos por generaciones, pues al final puede ser un punto clave que el empresario tenga claro, ¿no? Muy bien, tú serías de la generación C, Cuba. Yo soy de la C. Cuba y dificultad para tope. Oye, Jorge, un placer tenerte aquí. Nada. Muchas gracias, de verdad. Tu currículum está ahí en LinkedIn, todos lo pueden ver, es absolutamente impresionante. Solo con lo que has contado, la dificultad, cómo te atreviste a ir a un país realmente complicado. No solo fuiste, sino que volviste. Correcto. A montar algo desde cero. Has tenido tu éxito. Encima eres una persona que es un ejemplo a seguir en lo profesional y en lo personal. Un placer, de verdad, Jorge, tener pues gente como tú en el programa, porque eso es lo que queremos, dar ejemplo y enseñar a la gente hacia dónde ir. Así que nada,